Aunque muchos lo consideran una de las figuras más amables y diplomáticas del mundo del rock, Paul McCartney no ha tenido reparos en expresar su disgusto hacia ciertas bandas a lo largo de los años. En este video vamos a descubrir cuáles son las 5 bandas de rock que, por razones musicales, personales o ideológicas, McCartney simplemente no soportaba. Algunas de ellas son nombres muy conocidos, y seguramente te va a sorprender saber lo que realmente pensaba el ex Beatle. Paul McCartney es reconocido por su increíble talento como compositor y por haber sido uno de los pilares creativos de The Beatles, una de las bandas más influyentes de todos los tiempos. Pero detrás del mito hay una figura competitiva, exigente y perfeccionista, que siempre ha tomado la música muy en serio. Para él, cada canción era una oportunidad para superarse, pero también para imponerse frente a otros artistas que surgían como rivales naturales. Antes de continuar, te invitamos a suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte nuestras historias más reveladoras sobre las leyendas de la música. También puedes dejar un me gusta si disfrutas de este tipo de contenido. Nos ayuda a seguir creciendo y a traerte más datos curiosos y poco conocidos del mundo del rock. Durante la década de 1960 y en adelante, el crecimiento de nuevas bandas, el choque de egos y las distintas visiones sobre lo que debía ser el rock dieron lugar a una serie de tensiones dentro de la escena musical. McCartney, a pesar de su imagen pacífica, no fue ajeno a esos conflictos. Algunas bandas lo irritaban por su actitud, otras por lo que consideraba una falta de profundidad musical, y en ciertos casos, por simples diferencias personales. A continuación, vamos a repasar uno por uno los nombres que, según entrevistas, declaraciones y testimonios cercanos, nunca lograron ganarse su respeto. Y más de uno te va a sorprender. Banda número 5, The Doors. En el puesto número 5 de esta lista aparece una banda legendaria que marcó una era, The Doors. Con su estilo psicodélico, letras oscuras y una presencia escénica inconfundible, liderada por Jim Morrison, The Doors se convirtieron en un ícono del rock de finales de los años 60. Sin embargo, para Paul McCartney, la banda nunca fue motivo de admiración. Aunque nunca expresó un odio abierto, sí dejó entrever en algunas entrevistas que no compartía la visión musical ni la actitud de The Doors. McCartney consideraba que la banda era demasiado sombría, incluso pretenciosa, y que se apoyaba más en la figura casi mitológica de Morrison que en una propuesta musical sólida. Mientras él defendía un enfoque melódico, cuidado y estructurado, sentía que The Doors buscaban impresionar desde el caos y la provocación. En más de una ocasión, cuando se le preguntó sobre la escena psicodélica americana, Paul evitó mencionar a The Doors y prefería destacar a bandas como The Beach Boys o Jefferson Airplane. De hecho, se sabe que durante una sesión de escucha a finales de los 60, cuando alguien puso un disco de The Doors en el estudio, McCartney simplemente pidió que lo cambiaran. Dijo que no le interesaba escuchar a un poeta borracho hablando de muerte y destrucción. Jim Morrison, por su parte, nunca fue particularmente fan de los Beatles. En entrevistas se mostró indiferente y, en algunos casos, crítico con lo que llamaba pop de fórmula. Esto también pudo haber influido en la distancia entre ambas figuras. Más allá de las diferencias musicales, lo cierto es que el estilo de The Doors estaba en las antípodas del espíritu optimista que McCartney trataba de transmitir con sus canciones. Para él, la música tenía que elevar, no arrastrar al oyente a un abismo emocional. Y así, una de las bandas más influyentes del rock estadounidense entraba en la lista de las que Paul McCartney prefería mantener a raya. En la próxima sección, exploramos una banda británica que no solo competía con los Beatles por los primeros lugares en los rankings, sino que también generó una de las rivalidades más sonadas en la historia del rock. Banda número 4, The Rolling Stones. En el cuarto lugar encontramos a una de las bandas más emblemáticas del Reino Unido, The Rolling Stones. Aunque hoy en día se suele hablar de una relación de respeto mutuo entre McCartney y los Stones, durante los años 60 la tensión entre ambas bandas fue innegable, y aunque nunca lo declaró de forma directa, Paul tuvo más de un gesto que dejó en claro su incomodidad con ellos. Desde el inicio, los medios fomentaron la rivalidad. Los Beatles eran los chicos buenos, mientras que los Stones representaban la rebeldía, el descontrol y la provocación. Esa dicotomía fue útil para vender discos, pero también sembró diferencias profundas entre ambas bandas. McCartney solía criticar, en privado y a veces en público, lo que consideraba una falta de originalidad por parte de los Stones. Llegó a decir que seguían nuestra sombra
y que muchas de sus decisiones creativas eran una respuesta a lo que los Beatles ya habían hecho antes. Una de las frases más recordadas ocurrió décadas después, cuando Paul comentó en una entrevista que los Beatles eran una banda más versátil, mientras que los Stones eran básicamente una banda de covers de blues que nunca evolucionó demasiado. Esa declaración, aunque hecha con tono liviano, no cayó bien entre los fanáticos ni entre los propios miembros de los Rolling Stones. Mick Jagger respondió poco después, señalando que los Stones seguían girando por estadios del mundo, mientras los Beatles ya no estaban. Aunque el cruce parecía en tono de broma, la tensión era evidente. Si bien con los años ambos grupos reconocieron su importancia mutua en la historia del rock, el recelo de McCartney hacia los Stones fue real. Para él, más allá del respeto profesional, la competencia fue constante. Y en esa competencia no siempre sintió que jugaban limpio. Detrás de los elogios públicos quedaban frases, gestos y declaraciones que demostraban que la admiración nunca fue del todo genuina. Banda número 3. Led Zeppelin. En el puesto número 3 aparece una banda que redefinió el rock pesado y marcó una generación, Led Zeppelin. Aunque para muchos músicos son intocables, Paul McCartney nunca se mostró particularmente impresionado con ellos. A pesar del enorme éxito comercial y la devoción que despertaban entre sus seguidores, McCartney los veía con cierta distancia y en más de una ocasión dejó entrever su escepticismo. Durante los años 70, mientras Led Zeppelin dominaba los escenarios con un sonido potente y una actitud casi mística, Paul se encontraba en una etapa más melódica y experimental con Wings. Para él, la sofisticación musical pasaba por la armonía, la composición cuidadosa y la innovación melódica. Y en ese sentido, consideraba que Led Zeppelin abusaba del volumen y de estructuras repetitivas. Según algunos testimonios, Paul sentía que la banda era excesiva, tanto en su sonido como en su estilo de vida. Criticaba que sus shows eran más un espectáculo de fuerza que una propuesta musical real. En una entrevista, cuando le preguntaron por Jimmy Page, simplemente respondió que era un guitarrista técnico, pero sin alma. También existió un episodio particular que marcó la relación. En 1976, Robert Plant le habría pedido a McCartney grabar juntos una canción, a lo que Paul respondió con una negativa elegante, pero firme. Nunca explicó por qué no quiso colaborar, pero muchos interpretaron que no sentía la afinidad con la banda ni con su enfoque musical. Aunque reconocía el talento individual de sus integrantes, McCartney consideraba que Led Zeppelin era más forma que contenido. En sus palabras, les faltaba el toque emocional y el sentido de canción que, según él, definía a una gran banda. Con el tiempo, las tensiones se diluyeron y el respeto creció, pero quedó claro que McCartney nunca fue parte del círculo de admiradores de Led Zeppelin. Banda número 2. The Sex Pistols. En el segundo lugar se encuentra una banda que, aunque tuvo una carrera breve, sacudió los cimientos del rock británico, The Sex Pistols. Con su actitud provocadora, su desprecio por la industria musical y sus canciones cargadas de rabia, se convirtieron en el emblema del punk. Y precisamente por todo eso, Paul McCartney los detestaba. La llegada del punk en los años 70 fue vista por muchos músicos establecidos como una amenaza. El movimiento despreciaba lo que consideraba rock de dinosaurios, y eso incluía directamente a bandas como The Beatles. Johnny Rotten, líder de los Sex Pistols, no tardó en arremeter contra McCartney en entrevistas, llamándolo un burgués musical y la antítesis del verdadero espíritu del rock. McCartney, acostumbrado a la crítica, no respondió de forma directa, pero en entrevistas posteriores dejó entrever su opinión. Se refería al punk como ruido sin propósito, y aunque reconocía que traía energía, decía que no todo lo que suena fuerte es música. En privado, llegó a decir que los Sex Pistols no sabían tocar, y que todo el fenómeno era más mediático que artístico. Un detalle interesante es que, mientras algunos veían en el punk una renovación necesaria, McCartney lo veía como una destrucción gratuita. Para él, la música tenía que unir, y sentía que el punk solo buscaba dividir y destruir. Además, no perdonaba el hecho de que atacaran públicamente a los Beatles, un grupo que, según sus palabras, había abierto el camino para que bandas como esas pudieran existir. Aunque hoy The Sex Pistols son vistos como parte fundamental de la historia del rock, para McCartney representaban todo lo que no quería ver en la música: provocación sin profundidad, rebeldía sin propuesta y una negación del legado que él y su generación habían construido.
Banda número 1. Yoko Ono and the Plastic Ono Band. En el primer lugar de esta lista está una banda que, aunque no fue rival en términos comerciales ni musicales, generó uno de los mayores conflictos en la vida de Paul McCartney, la Plastic Ono Band. Fundada por John Lennon y Yoko Ono tras la separación de los Beatles, el proyecto representó para McCartney una herida abierta, tanto personal como artística. El conflicto no era solo musical. Paul siempre tuvo una relación tensa con Yoko Ono. Desde su aparición en el estudio de grabación durante las sesiones del álbum blanco, McCartney sintió que la dinámica del grupo había cambiado. Yoko estaba constantemente presente, opinando, interfiriendo, y para Paul, eso rompía el delicado equilibrio que los Beatles habían logrado durante años. Cuando John fundó la Plastic Ono Band, muchos vieron en el gesto una declaración de independencia. Para Paul, fue una especie de traición artística. En entrevistas posteriores, confesó que le dolía escuchar a Lennon grabando con otros músicos canciones que antes habrían nacido en una sesión de los Beatles. Pero más aún, le molestaba la estética cruda, minimalista y experimental de la banda. A diferencia del cuidado por la armonía y la estructura que McCartney valoraba, la Plastic Ono Band proponía sonidos casi desnudos, gritos, ruido y letras viscerales. En privado, Paul comentaba que ese tipo de música le parecía una provocación vacía. Consideraba que Yoko no tenía talento musical real y que estaba influenciando a Lennon de forma negativa, alejándolo de lo que, para él, debía ser la música. Si bien con el tiempo limaron asperezas y lograron cierta reconciliación, durante años McCartney rechazó cualquier posibilidad de colaborar o hablar positivamente del proyecto. No solo por cuestiones personales, sino porque no creía que representara un aporte valioso al legado musical que él mismo ayudó a construir. Para Paul, la Plastic Ono Band fue más que una banda. Fue el símbolo de una ruptura emocional y artística que marcó el final de una era. Y aunque nunca lo dijo con esas palabras, todo en su actitud dejó claro que fue la agrupación que más incomodidad y rechazo le provocó. Después de explorar las 5 bandas que más incomodaron a Paul McCartney, queda claro que incluso los íconos más influyentes del rock tienen sus puntos de fricción. La figura de McCartney siempre estuvo asociada a la melodía, a la armonía y a una visión muy particular del arte. Para él, la música debía ser una combinación de innovación, emoción y respeto por el oficio, y cuando esas condiciones no se cumplían, no dudaba en marcar distancia. Pero más allá de las diferencias estilísticas, muchas de estas tensiones revelan algo más profundo: la presión constante de ser un Beatle. Cualquier movimiento de Paul, cualquier declaración, era interpretado, analizado y muchas veces utilizado como arma en una industria que vive del conflicto. Las rivalidades, en gran parte, fueron alimentadas por los medios y los fans, pero también por egos, visiones opuestas y caminos artísticos que no podían convivir. Lo interesante es que, con el paso del tiempo, algunas de estas posturas se suavizaron. McCartney llegó a reconocer la importancia de varias de estas bandas, aunque sin borrar por completo sus reservas, porque para él la música no es solo entretenimiento, es una forma de vida, una responsabilidad y también una declaración de principios. En definitiva, lo que estas diferencias muestran no es odio ciego, sino una forma muy intensa de entender el arte. Paul McCartney, con sus aciertos y sus críticas, ayudó a moldear el sonido de una generación, y parte de ese legado se construyó también en oposición a lo que no compartía. Si te gustó este recorrido por el lado menos conocido de McCartney, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y contarnos en los comentarios. ¿Estás de acuerdo con estas opiniones? ¿Qué otras bandas crees que generaron tensión con el ex Beatle? Nos vemos en el próximo video con más historias sorprendentes del mundo de la música.